dijo Marcelo cuando hablaba de la insuficiencia de la teoría principialista. Se me escucha bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Yo me acuerdo cuando, creo que se lo comenté alguna vez esto, cuando empezaba a estudiar estos temas hace ya unos cuantos años, y abordé la teoría principialista, y lo aprendí, digo, bueno, ya sé bioética. Bueno, después me di cuenta que no era así, ni siquiera remotamente, ¿no? Está el tema, como decía Marcelo, de la dignidad humana y derechos humanos, que no están adecuadamente considerados, y que hizo falta una evolución del pensamiento para poder aproximarnos a algo que sea más digno y más justo, justamente. Y yo quiero, justamente para demostrar en la práctica esta insuficiencia de los principios clásicos de comienzo de los 70, les quiero mencionar tres circunstancias actuales que pasan en el mundo y que me quitan el sueño, ¿no? Y que son tremendamente graves, y que muestran las falencias éticas que hay no a un nivel individual o de un pequeño grupo, sino a nivel global. El primero, el tema de Ceuta. Ustedes habrán visto estos días en los noticieros el drama de los miles de marroquíes que intentan pasar a Ceuta, que extrañamente es una ciudad española en África, como Melilla, y que es la entrada a Europa. Acá tenemos el mapa. Arriba de todo, en Marruecos, bien al norte, sobre el mar Mediterráneo, está Ceuta y Melilla, ¿no? Ceuta está casi frente al estrecho de Gibraltar. Ahí está marcado Gibraltar, ¿no? Justo enfrente está Ceuta. No está marcada Ceuta, ahí está. Y más al este, yendo hacia Argel, está Melilla. Bueno, el tema es que miles de marroquíes, creo que fueron 8.000, pasaron una frontera muy complicada con alambradas y demás, a Ceuta, que es la entrada a Europa, ¿no? Porque es Europa en África eso. Y fueron devueltos por lo menos la mitad ya a Marruecos, pero con algunas vidas perdidas y con un sufrimiento humano difícil de explicar. Uno entiende que cuando medio África quiere pasarse a Europa, el que estuvo en África sabe por qué, pero esto no es posible y hay que buscar un desarrollo adecuado de África, esa es la clave de este problema. Pero en todo caso, los que pasan, los que se lanzan, esta Ceuta, ¿no? Los que se lanzan no pueden ser rechazados. Es una cuestión ética de los países europeos. El otro punto que quiero comentar es el tema de lo que pasa en Medio Oriente, este conflicto entre palestinos e israelíes. Yo también tuve la suerte de estar ahí también, ¿no? Estuve un par de veces en Jerusalén. Y uno se da cuenta de lo que es el clima en ese lugar en épocas de relativa paz, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy lamentable lo que está pasando, es muy lamentable. Es un conflicto abierto, cada vez está más extendido, no se escuchan las voces de los que buscan el cese del fuego, que también son responsables de lo que está pasando, y pagan, como siempre, los más pobres, que son los palestinos, los más desamparados, ¿no? Han muerto decenas de niños palestinos, han muerto también chicos israelíes, pero muchos más palestinos, muchos más palestinos. Tampoco es un campeonato a ver quién muere más. Acá hay una cuestión de violencia completamente inadmisible, completamente inadmisible. Y el tercer escenario que quiero comentarles, ahí está la Franja de Gaza, que es la parte que da de Palestina que da al mar Mediterráneo y limita con Egipto al sur, y más al norte está Jerusalén, justo al límite del mapa. Al este de Jerusalén está Cisjordania o West Bank, como la llaman ellos, que es toda la parte de lo que era antes Jordania, que está al oeste del río Jordán, ¿no? Y que ahora es Palestina, pero hay 600.000 judíos asentados en ese lugar, por lo cual es Palestina, pero no es tanto Palestina, ¿no? Bueno, y el tercer problema que quiero comentarles es el tema de las vacunas. Este tema es universal. Y ustedes saben que hay países como Canadá y Estados Unidos que tienen en depósito millones y millones de dosis muy superiores a las necesarias para inmunizar a su población,
por el hecho de que las pudieron comprar. Y hay países del mundo que no tienen ni una vacuna dada o que tiene el 1 o el 2% de la población inmunizada. Así que esto es, como se ha dicho, una injusticia que clama al cielo también, ¿eh? Por definitiva, la solución a este problema va a ser la vacunación, siempre que no aparezca resistencia a los gérmenes. De manera que a mí me parece que son cosas que pasan hoy. Ceuta, Palestina y las vacunas. Entre muchas cosas más, sin ninguna duda. Yo digo las que salen en los medios, aquellas de las que más hablamos, ¿no? Y esos son problemas éticos. Y son problemas bioéticos también, porque tienen que ver con la supervivencia misma de la condición humana. La supervivencia física, que es la primera de todas, el primer derecho, porque sin ese derecho lo demás no existe. Se lo dejo como inquietud, seguramente todos ustedes saben esto, estoy repitiendo cosas quizás demasiado conocidas, y bueno, lo pongo como un punto más para la reflexión. En cuanto a, volviendo otra vez a lo que decía Marcelo de la insuficiencia de los teorías principialistas, hay una revisión de la ética que fue editado en Brasil hace ya 9 años, pero que creo que es totalmente vigente. Fue editado por el Consejo Federal de Medicina de Brasil, por la Cátedra UNESCO de Bioética y por la Sociedad Brasileña de Bioética. Los brasileños, yo creo que alguna vez lo dije en alguna charla, son pioneros en esto de avanzar críticamente en el tema de bioética y derechos humanos. Y realmente una vez los argumentos de ellos, y a mí me parecen incontestables. Lo que pasa es que todavía estamos atados al pensamiento dominante, que es de origen anglosajón, que está basado como teoría ética en el utilitarismo. El idioma dominante es el inglés, casi excluyente, y el país más importante es Estados Unidos. Y todo esto forma un conjunto cultural muy fuerte, aunque no está tan claramente explicitado como las políticas económicas, por ejemplo, pero que subyacen a las mismas políticas, subyacen a las relaciones internacionales y subyacen también a las formulaciones académicas de la bioética. Si yo les invito a los estudiantes a que rompamos con estos esquemas de bioética tradicional, no que los ignoremos, no se puede ignorar, pero sí romper con ellos el sentido de buscar algo superador. No podemos quedarnos en estos límites estrechos de un individualismo de casos aislados, donde me da la impresión a veces que estamos mirando para otro lado, ¿no? Yo quiero comentar muy, muy cortito algunos conceptos de este libro que les monté recién, de los brasileños. No les digo muchos nombres porque si no es un lío, pero algunos conceptos. Por ejemplo, von Rensselaer-Potter, que todos lo conocemos porque fue el que lanzó este libro seminal sobre el tema, sobre la bioética, ella la llamó bioética un puente hacia el futuro, ¿no? Y años después, en 1988, hizo nuevas consideraciones. Él se dio cuenta que las cosas iban por un mal camino. Él originalmente había planteado en su trabajo original la bioética no solo como un corpus reflexivo, ético, académico, para tratar los problemas que mencionó recién Carlos, de casos difíciles en el hospital, por ejemplo, sino que también él se refería al medio ambiente, cosa que fue bastante olvidado y dejado de lado. Los norteamericanos tienen una ética individualista, utilitarista. El presidente anterior, ustedes saben, han visto bien que negó totalmente los problemas del medio ambiente, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, con lo cual el país que más contamina por cabeza en el mundo quedó fuera de la discusión de la contaminación, ¿no? De manera que todo mal en ese sentido. Entonces, von Rensselaer-Potter denunció todo esto, años después de su trabajo original, y hizo una referencia a este autor, Pierre Teilhard de Chardin, que yo mencioné alguna vez también, que es francés, un sacerdote jesuita que murió en 1955, y que tiene un pensamiento muy particular. Fue muy criticado, estuvo al borde de la olla en Roma, ¿no? Con sus consideraciones
teológicas, pero es científico también, esto es interesante. Fue uno de los co-descubridores del Homo pekinensis, el hombre de Pekín, estuvo en China mucho tiempo, y que al fin y al cabo es un Homo erectus, ¿no es cierto? Eso se comprobó después. Pero tiene una formación científica muy sólida, él creía en la evolución, cosa que en ese momento no todos en el ámbito de la cristiandad creían en la evolución. Y eso lo compartían Teilhard de Chardin con Potter, esta mirada evolucionista. La diferencia quizás es que Potter estaba interesado más que nada en la resolución de problemas, la supervivencia física de la humanidad, y Teilhard estaba interesado en la comprensión y en el desenvolvimiento de una visión de la evolución del hombre y del porvenir del hombre, que son cosas complementarias, ¿no? Entonces, la crítica que hace Potter, es que la bioética que vino después de él es una bioética que considera al paciente individual y es una ética cortoplacista para lo inmediato, pero no está presente la humanidad y no está presente el futuro de la humanidad. ¿Qué solidaridad tenemos nosotros con nuestros, no digo hijos, pues son inmediatos, ya tenemos, algunos los van a tener, pero con nuestros nietos? Yo pienso en mis nietitos que son chiquitos, ¿no? Pienso en mis bisnietos que no conoceré seguramente. ¿Qué va a ser de ellos en este mundo si seguimos así? ¿No? Y eso no se piensa mucho. O sea, faltaría una expansión de la bioética en un sentido horizontal, o sea, la gente que está hoy en el mundo, pero pensando sobre todo en los más postergados, los países más pobres, los países más explotados, y dentro de cada país, aún de los desarrollados, los sectores más pobres y más explotados, y también una direccionalidad de la ética hacia el futuro, un poco como decía el libro original de Potter, ¿no? ¿Qué pasa? Pensemos en las generaciones que siguen. Es obligación ética nuestra ahora, porque si nosotros no lo hacemos ahora, ellos no van a tener mundo donde vivir. Entonces, está amenazada esta supervivencia propia del hombre. Y entonces no basta una bioética, dice Potter, de relación con los individuos, sino una relación del hombre con el ambiente, una especie de planetización de la bioética. Al lado de estos personajes, Potter y Teilhard, tan diferentes aparentemente, yo quiero mencionar a dos más. Uno del siglo XIII, San Francisco de Asís. Se ha dicho de San Francisco que él fue el primer ambientalista, el primer defensor de la conservación de la tierra. Hay un poema de él, hay varias cosas escritas por él, no muchas, él no era nada intelectual, por cierto, pero escribió algunas cosas. Y esto de Hermano Sol, Hermana Luna, el canto de las criaturas, muestra este canto a la naturaleza, que implica una preocupación y preservación del ambiente. Reiteradamente muestra este diálogo con las plantas, con los animales, le habla a los animales, más allá de cuestiones míticas, que ustedes han dicho que evidentemente uno tiene derecho a desconfiar de la verosimilitud histórica, estricta, pero yo veo el espíritu de Francisco. Y el otro que quiero hablar es el otro Francisco, el Papa actual. Creo que también lo mencioné. Hay una encíclica, la primera que sacó, al año y pico de su papado, que se llama Laudato Si, en latín, ¿no es cierto? Perdón mi prolijidad, en vez de buscar un PowerPoint hago estas cosas medio raras, ¿no? Laudato Si, que es el comienzo del canto de las criaturas. Te alabamos, Señor, por nuestro hermano Sol, etcétera, ¿no? El poema más famoso de San Francisco. La encíclica de Francisco tiene una gran virtud, que está escrita en pequeños pedacitos, parrafitos de una página de extensión, cada una, más o menos, y hay párrafos que son de ecología nata, hasta con argumentos científicos. Él es científico, es bioquímico, ¿no? Es químico él. Y se puede leer en un lenguaje neutro, digamos. Y hay otras que son de tinte católico, como habla como papa, y como es muy fácil reconocerlos, porque uno en las primeras páginas se da cuenta, yo invito a que no sean creyentes o quieran limitarse a la parte ambiental,
a leer esas partes de la encíclica, y la otra la lee el que quiere, ¿cierto? Pero me parece que yo no encontré, en realidad tampoco busqué demasiado, debo confesar, ¿no? Pero no encontré un resumen tan cortito, conciso, puntual, fuerte y exhortativo, si existe la palabra, respecto a los problemas del medio ambiente. Insisto, más allá de lo religioso. Así que les recomiendo a esos autores, Potter, Taylor y los dos Franciscos. Bueno, ahora les quiero comentar algo, segunda parte de la charla, muy brevemente, por no hay tiempo, del tema de Olta. Olta es una ciudad de 8.000 habitantes que está en el centro-sur de La Rioja, de la cual estoy yendo hace unos 5 años, ya habré ido 12 veces o 13 veces, y Carlos Mamani estuvo también ahí, hace poquito trabajando también, fue solo, no fui con él esta vez. Así se la conoce, y se dio cuenta también que comente eventualmente alguna experiencia. Estamos sacando el bochín y podemos ubicar La Rioja como referencia. Ahí está la ciudad de La Rioja, y un poquito más al sur de La Rioja está Olta, ¿no? Yendo para San Luis, como quien dice. Bueno, y antes que eso, quiero decir en 2 palabras. Yo estuve trabajando voluntariamente en 7 provincias argentinas, ¿no? En Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba y La Rioja, en diversos momentos de mi vida. Empecé cuando estaba por recibirme de médico y seguí después. Habré ido 25 veces al interior, pongámosle. Y debo decir que me marcó todo esto, ¿no? Me marcó. Creo que ya lo dije de todo esto, así que perdonen si repito. Y lo que quiero marcarles a ustedes es, hablando de bioética, para relacionar todo esto con la bioética, las fallas éticas de los médicos. Las fallas éticas de los médicos. No quisiera que se interprete esto como un acto de soberbia mío, que estoy acusando desde el banquillo a mis colegas. Lo digo como hecho descriptivo. Yo también tuve fallas éticas y errores y cosas que son bastante lamentables, ¿no? Y cualquier persona los tiene, cualquiera que trabaja, y sobre todo que trabajó mucho, intensamente en diversos ámbitos, tiene fallas importantes, no existen los perfectos. Pero este comentario no es para disculparnos, es justamente para detectar los errores y no se repitan. Les digo algunos ejemplos. Me tocó examinar cantidad de veces a chiquitos con soplos. La madre me dice, cuando voy a un pueblo, un lugar en la zona rural, me dijeron, mi hijo tiene un soplo, y tengo que llevarlo al cardiólogo pediatra o hacer un ecocardiograma Doppler o lo que sea para ver qué pasa. Esa gente, ir al médico, es un drama, no es como para nosotros. Es tremendamente dificultoso, por el traslado, por el dinero, por todo. Y yo revisé a esos chicos y salvo un par de casos, haber revisado 100, póngale, con soplos, o 50, no sé cuántos, a lo largo de los años, eran todos soplos inocentes. Tengo alguna experiencia de esto para poder decirlo, ¿cierto? Cuando tenía dudas, que tuve dudas también, los mandé a que le insistía a la madre que los llevara. Pero yo, en algunos casos, lo agarré al chico, porque estaba convencido yo de que era inocente el soplo, y delante de la madre le dije, anda corriendo acá a una cuadra y volvé corriendo. El chico fue y volvió, agitado, pero bien. Y el chico no jugaba al fútbol hacía 2 años, por ejemplo, porque el médico le había dicho que no convenía que jugara al fútbol. ¿Cómo puede ser que un médico condene a la invalidez a un chico sano? ¿Cómo puede ser que un cardiólogo, que tiene más responsabilidad todavía, le diga que tiene que ir cada 6 meses a hacer un ecocardiograma a ver qué pasa con el soplo? Una consulta basta, tiene un ecocardiograma. Puede haber un caso excepcional que requiera algo más. Pero yo creo que acá hay intereses ocultos, económicos, por ejemplo, o de incapacidad técnica. Otro caso. Me pasó en Laguna Blanca, una ciudad pequeña del este de Formosa. Escuché un relato de un aborigen que había muerto por apendicitis. Murió por apendicitis. Murió de lo que no hay que morir.
El relato es complejo, no lo voy a repetir ahora, pero fue al hospital, lo mandaron de vuelta, lo trataron mal, hay testigos que dijeron esto, ¿no es cierto? Eso es interpretación, que es porque era aborigen, pasó muchas veces esto, con muchas enfermedades. Y acá también está el rol de los médicos y los que trabajamos en salud, pero el médico es el que tiene más responsabilidad, me parece, de tratar al otro como hay que tratarlo. Esto es una cuestión, ni habría que, hasta me da vergüenza tener que decirlo, ¿no? Ahí estamos enfocando Formosa, Clorinda, y un poquito al oeste está Laguna Blanca, que es donde pasó esto que les digo a ustedes. Los casos de tuberculosis que vi, o que sospeché, entre aborígenes, en Formosa trabajé con las 3 etnias aborígenes, con los Com, que están al este en Laguna Blanca, los Pilagás, que están en el centro, en San Martín 2, y los Huichís, que están al oeste, en la zona de Ingeniero Juárez. También están en Salta. Bueno, en los 3 casos, vi casos, en el oeste demostré con el microscopio, si querés se los contesto, los casos de tuberculosis. Los casos sospeché, ¿no? Y maltratados, postergados, ninguneados, ¿no? Y creo que en buena medida por ser aborígenes, ¿no? Lo que tiene en común todo esto, ¿qué es? Es la pobreza, es la marginación, es la dificultad de procurarse elementos mínimos para vivir dignamente y para que los derechos humanos sean reconocidos, no para que sean concedidos. Nadie concede derechos. O sea, los derechos son intrínsecos a la condición humana. Por lo tanto, nadie da derechos a nadie. Lo que se puede hacer es reconocerlos o no reconocerlos, pero no darlos. Y desgraciadamente en nuestro país y en todo el mundo se desconocen frecuentemente esos derechos. Bueno, le quería decir todo esto, y en Olta, después si Carlos, si querés agregar algo de tu experiencia, obviamente lo puedes hacer. Seguimos trabajando, fui muchas veces, como les conté, fui muchas veces con estudiantes de medicina de La Matanza, compañeros de ustedes que algunos están recibidos ya, otros están en el último año, y fui con ellos varias veces, ¿no? El objetivo era, aparte que me ayudaban a mí en el trabajo asistencial, yendo rancho por rancho, les servía, me parece a mí, como una experiencia muy dura, donde estaba en juego no solo lo técnico, sino también las cuestiones emocionales, ¿no? Las cuestiones subjetivas, lo ético, que esto se aprende mucho en la práctica, en estos ambientes, ¿no? Esto corre en todos lados, por supuesto, pero esos ambientes, por lo menos a mí me pasa que lo siento más profundamente. Y ahora pasemos, Carlos, ¿te parece? Otro mapa, ¿podemos pasar a otro continente? Bueno. Disculpen que yo con el tema de África tengo una particular sensibilidad, así que no soy nada objetivo con esto, ¿no? Las cifras son objetivas, que les voy a dar algunas nada más, pero el tema me marcó profundamente, ¿no? Yo fui 2 veces, y la primera vez fui al Congo en el 2013, la segunda vez fui a Angola en el 2017, y ya el primer viaje fue una cosa muy, muy terrible, ¿no? Bueno, ahí tenemos el mapa de África, en medio está el Congo, hay 2 Congos, uno es la República Democrática del Congo, que está en el centro justo, y otro es la República del Congo, a secas, que está pegada, que limita con ella, ¿no? Así que bueno, ahí está Kinshasa, es la capital del Congo, ¿no? Kinshasa tiene 14 millones de habitantes, ahí está marcada. Deja ahí nomás, Carlos. El Congo, que es RDC, República Democrática del Congo, se ve bien, ¿verdad? Tiene una superficie que es casi como la de Argentina. Es el segundo país del África en superficie. Argelia primero, el Congo después. Y tiene 80 millones de habitantes. Es un poquito más chico que Argentina y casi el doble que Argentina de población. La capital, 14 millones, y les aseguro que esa capital, ustedes llegan ahí y el impacto es terrible. La mayor parte de las calles son de tierra, ¿no? Hay una garita de vigilantes en el medio, en el centro, hay 8 o 10 policías, cuya función principal es sacar $1 a cada micro que pasa como impuesto a no sé a qué. Es una corrupción, ¿no es cierto? Es la mini corrupción, ¿no? La gran corrupción está en el gobierno. Les cuento en 2 palabras nada más, algún elemento de historia de África que nadie conoce, ¿no? Hasta el siglo XV
África tuvo reinos negros florecientes. Hubo culturas de desarrollo tecnológico impresionante para lo que nosotros imaginamos de África. En ese siglo XV, Portugal empezó a reconocer las costas africanas antes del descubrimiento de América, a dar la vuelta al mapa, achica un poquito el mapa, Carlos, si podés, dar la vuelta al África, después de haber tomado algunos lugares. Achica un poquito más nada más. Por ejemplo, un poquito más chico, asienta toda el África. Ahí está Portugal, ¿no? Arriba de todo. Acá estamos en un poquito más, no, al revés, hacerlo más, que se vea todo el África. Yo los busco. Dígame los lugares que colonizaron los... No, pero no te los dije, no. Pon el mapa que se vea toda África. Bueno. Ahí está, ahí está bien. Ahí ven Mauritania, ¿verdad? Al oeste, bien al oeste, arriba. Bueno, al sur de Mauritania está Senegal, que son negritos, están en la calle vendiendo relojes, son de Senegal. Al oeste de Senegal, el mar, ahí se ve Cabo Verde, ¿no? ¿Ven Senegal? Al oeste está Cabo Verde. Eso es un lugar donde asentaron los portugueses. Después está Guinea-Bissau, ahí pegadito nomás, que también es el lugar de los portugueses. Si ahora nos vamos al Golfo de Guinea, al Gran Golfo, más a la derecha, más al este sería, ahí nomás, hay otras islas, son Fernando Po, otras islas que son también portuguesas, y ahora sí, vamos a Angola, grande, más al sur, ahí se ve, un país muy grande, y otro país grande que también se ve desde acá, que es Mozambique, abajo a la derecha, que son grandes colonias portuguesas. 5 colonias portugueses. De ahí dieron la vuelta al Cabo de la Esperanza y fueron a parar hasta la India. Y en la India, poné la India, por favor. Sí. Más al nordeste, arriba a la derecha, y ahí también está Goa, que da al Océano Índico, más a la derecha. Ahí no, déjala nomás. Bueno, ahí no está marcado, pero no importa. En la costa occidental de la India, el lugar que hasta hace pocos años fue de Portugal, porque hasta ahí llegaron los portugueses. Y también llegaron a China, en Macao, ¿no? Y también llegaron a Timor del Este, en la Indonesia. Bueno, después fue el turno de España, pero España se distrajo con América y hizo poco en África en realidad. Poco y mal, ¿no es cierto?, como hicieron otros países europeos. Y después vinieron los grandes invasores de África, fueron Holanda, Francia e Inglaterra, sin duda, ¿no es cierto? En menor grado fueron después Alemania e Italia. Lo cierto es que entre el siglo XV y sobre todo XVI y comienzo del siglo XIX ocurrió un tráfico de esclavos atroz. ¿Podemos poner otra vez el mapa de África chiquito? ¿No? El mapa de África chiquito, donde estamos antes. Hubo una triangulación. Ahí nomás, no toques nada. Fíjense lo que se ve de Europa, se ve Portugal y España, ¿no? Salían de Holanda, por ejemplo, y de Inglaterra, barcos negreros que iban, ustedes imagínense el recorrido, ¿no? Al Golfo de Guinea. Esos países están ahí en la escotadura que tiene África, que encaja con Brasil como una especie de rompecabezas, ¿no? Eso. Ahí iban, primer viaje, iban con armas, con pólvora, con alcohol y con telas. Los vendían a los jefes y reyesuelos negros y ellos se encargaban de reclutar esclavos. Con la arma de fuego que le daban a los europeos, reclutaban pares de ellos, o sea, negros también. Lo hacían esclavos, lo metían en los barcos negreros y segundo viaje, si puedes marcar hasta las Antillas, hasta América, iban a 3 lugares básicamente, a las Antillas, Haití sobre todo, al sur de Estados Unidos y a Brasil, los 3 destinos principales de los negreros. Y de ahí los vendían a los negros, al mejor postor, y ahí recogían azúcar, tabaco y café, y con eso volvían a Europa. Entonces la gente de Europa ni sospechaba de lo que pasaba, porque los barcos se iban con telas y pólvora y volvían con café y azúcar. En el intermedio estaba la esclavitud. Más falta que diga que era la esclavitud porque eso es una cosa ya conocida, pero vale la pena verlo. Segundo aspecto de la historia de África fue cuando las potencias europeas se empezaron a pelear entre ellos por África y se pusieron de acuerdo en un congreso que se hizo en Berlín en 1884 a 1885, que duró unos 3 meses,
donde varias potencias, 8 o 9 potencias, se pusieron de acuerdo y se repartieron África, el reparto de África. La parte del León la llevaron Francia e Inglaterra, y en menor grado Holanda, España, Alemania y Bélgica. Fue un caso muy particular porque el rey se apropió, él personalmente, de lo que es el Congo, ¿no? Bueno, desde ese año hasta la independencia, que fue en 1960, se independizaron casi todos juntos los países africanos, pasaron 75 años. Fue una esclavitud, porque eran colonias donde se buscaba el máximo rendimiento posible, sobre todo el subsuelo de África, que es particularmente rico. Y cuando se hizo el reparto de África, se hizo sin tener en cuenta en absoluto los derechos de las diferentes etnias africanas. Hay 3.000 etnias en África, cada uno con su idioma. De acuerdo, no puede haber 3.000 países, pero divisiones europeas cortaron los países. Y hermanos y primos y comunidades fueron divididos entre 2 países y quedaron completamente separadas. Fíjense que África es el continente del mundo, primero tiene más países, 54 países, son muchos, muy chiquitos muchos. Ahí está. Y después el que tiene más líneas rectas como límite entre países. 1913 es después del reparto de África. Fíjense cómo hay algunas líneas rectas entre los países. Bueno, y en la independencia, desgraciadamente, más allá de que aparentemente fue una cosa buena, pero arribaron gobiernos democráticos, elegidos por las urnas, pero que devinieron la inmensa mayoría en gobiernos de partido único, dictatoriales. Algunos fueron dictaduras sangrientas que por la fuerza, por la violencia, cegaron con toda oposición. Hubo algunos tristes recuerdos, fueron los más célebres de las decenas de dictadores que hubo. Yo mencionaría a Mobutu en el Congo, a Idi Amin ahí se me fue el nombre, en Uganda, o Bokassa en la República Centroafricana, por ejemplo. Hubo muchos más. Y yo leí mucho sobre África, leí como más de 20 libros, algunos autores africanos, y la descripción de los detalles, de las atrocidades, son difíciles de leer de un saque. Es algo imposible, inasimilable. La situación, cuando fui yo, que es la actual, es un poco mejor, fue bastante mejor. Pero hoy todavía los africanos son víctimas de los europeos en primer lugar, ahora son en parte víctimas de los chinos, que no son tan terribles como los europeos, por cierto, y son víctimas de sí mismos también. Siempre responsabilidad hay, pero yo creo, me parece a mí y a muchos, ¿no?, que los grandes responsables son los europeos. Carlos, ¿te parece que pasemos a la filmación ahora? Para entrar a ver qué es África hoy, África en la pandemia, se van a dar cuenta. Sí, estaba buscando un mapa, no importa, ahí le paso entonces la presentación. Pasar a la filmación, dale. Muchas gracias. Esto es medio anárquico, esta presentación, todo esto, pero no importa, ustedes sabrán disculparme, con una conversación entre amigos. Eduardo, podemos sugerir, pues lo hemos charlado en algún momento, el breve de Joseph Conrad en el corazón de las tinieblas, ¿sí? Pues justamente habla en tono literario de la colonización belga en el Congo, ¿no? Y la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es una adaptación en realidad de este libro llevado a la guerra de Vietnam, pero es una referencia directa a este libro de Conrad, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Veníamos muy bien. Sí, disculpen, pero recién cuando hablaba Marcelo me acordé. A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Esta es la versión inglesa original de Conrad, versión en castellano, que está muy buena, El corazón de las tinieblas. Este libro, te digo, lo lees también, y bueno, es excelente. Conrad es uno de los referentes, aunque era polaco de nacimiento, es uno de los referentes de literatura en inglés. Bueno, esto es en Angola, es esto que viene acá. ¿Se ve, doctor?
Perfecto, ahora que se muevan, a ver. Oh, perdón. ¿Se escucha el sonido? Sí, sí. Ah, perdón, eso. Empezamos de vuelta. Bueno, gracias, Carlos. Por favor. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, esto que escuchó recién, vio recién, es creacionó una misa de una iglesia católica, ¿no? Si encontrás el mapa de África de nuevo, en Angola te va a agradecer, Carlos. Sí. Esto fue en una aldea, ¿no? Se llama Cucula, la aldea, y queda al sur de Angola. Yo trabajé ahí, cerca de ahí, ¿no? La iglesia es casi un lujo ahí, ¿no? La gente vive en choza, en un lugar muy, muy, muy primitivo, ¿no es cierto? Y está en la sabana africana. África tiene 4 regiones principales, ¿no? El desierto, el Sahel, que es un desierto con alguna plantita, la sabana, que son más plantitas con algunos árboles, y la selva, que es la selva de Tarzán, ¿no? Esto es la sabana. Es un lugar que tiene una planicie con alguna vegetación, y donde se puede cultivar algo, ¿no? Bueno, ahora vamos no, ahí estamos en el Congo, nos vamos a Angola. Angola, ¿a dónde? ¿A Vamos a Angola. Lubango? Esto reside en Angola, ¿A Lubango? a Lubango. Acá estuve hace 3 años. Estuve en un lugar donde ustedes vieron recién, como vieron estas filmaciones de ahora, de época de la pandemia, ¿no es cierto? Acá está Angola, ¿no? La capital es Luanda, está al norte, da al mar, y al sur está Lubango, está marcado, que es una ciudad relativamente importante, yendo para Namibia, que está al sur, y yendo hacia el este de Lubango por una carretera, se pasa por un lugar que se llama Toco. Ahí trabajé en un hospital rural muy, muy elemental. Para que tengan idea, ese hospital no tenía ni agua ni luz, y había partos, ¿no? Ni agua ni luz. Y Cucula, lo que les mostré recién, queda más al este todavía, bien metido adentro de Angola, dentro de la sabana. Bueno, este es el tema.
¿Podemos ver algunas fotos sueltas, ¿Cómo no? Carlos? Sí. Y estas fotos que les mostraba son de Angola también. No las saqué yo, pero me las han mandado de una compañía, una ex compañía de trabajo que estaba ahí, ¿no? Y muestran la organización que tienen para el trabajo comunitario. La gente de lugares que son aldeas, ni siquiera son ciudades, en muchos casos, ¿no? Algunos datos los voy pasando mientras tanto. África tiene 1.300 millones de habitantes, que es 30 veces la Argentina, 30 Argentinas. Y la superficie es de 30 millones de kilómetros cuadrados, que es 11 veces la Argentina. Así está más poblada, más densamente poblada que Argentina. La esperanza de vida de África en 1950 era de 25 años y actualmente es de 63 años. Miren la diferencia. Pero en el mundo hoy la esperanza de vida es de 72 años. O sea, África tiene 9 años menos. La diferencia es que hasta que se mueren muchos chicos. Entonces la esperanza de vida queda acotada. ¿Ustedes saben cuántos médicos por habitante dice la Organización Mundial de la Salud que hacen falta? Un médico cada 1.000 habitantes, en principio es una cantidad razonable, digamos, uno cada 1.000. ¿Cuánto hay en Argentina? En Argentina somos 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Quiere decir que no es que sobremos 3 de cada 4, pues tenemos una estructura distinta, academia, producción científica, etc. Pero quiero decir que es que más bien que casi nos sobran médicos, podríamos decir. ¿Saben cuántos médicos hay? Por ejemplo, en Mozambique, que son lugares que tengo en la mira para ir, o en Zimbabue, hay 0,7 médicos cada 10.000 habitantes. ¿No? Quiere decir que, a ver si lo dije bien. Sí, lo dije bien. 0,7 cada 10.000. O sea, 0,07 cada 1.000. En otras palabras, para comparar, si comparamos los médicos que hay en Mozambique, ex colonia portuguesa, que hubo un desastre hace poco años, un desastre humanitario terrible también eso, ¿no? Si comparamos los médicos de Mozambique con los argentinos, Argentina tiene 60 veces más médicos por unidad de población, como tasa. En otras palabras, si estuviéramos en Mozambique, acá, de golpe, de cada 60 médicos argentinos, 59 dejan la medicina, queda uno solo. Eso es Mozambique, hoy. En el Congo es parecido, en vez de 60 es 44. O sea, en el Congo hay 44 veces menos médicos en Argentina. Insisto, por unidad de población. Bueno, eso es un indicador. No sabemos que la salud no depende solamente de los médicos, pero me parece que es muy ilustrativo, ¿no? Yo les comento al pasar que me estoy ofreciendo para enseñar medicina en el Congo y en Mozambique, porque no hay profesores de medicina. Lo curioso es esto, hay facultades de medicina, pero no hay profesores, ¿no? Así que se arreglan con 3 o 4 médicos. El que tenga interés puede entrar a internet, entra a la universidad de cualquiera de esas, ve el cuerpo de profesores y hay 3 tipos, 4. Yo creo que son todos. Algunos extranjeros que van, dan un curso, etcétera, ¿cierto? Así que el que quiera ir a enseñar, nosotros ahí por presencia cambiamos la historia. No hace falta ser maravilloso, pero son muy pocos médicos, están mal formados encima, no hay posgrados adecuados, no hay residencias. La mitad, grosso modo, de los médicos recibidos en África Negra se van del país. El tema es dramático. El tema no es el COVID ahora, el tema es de siempre. El COVID es una mancha más al tigre, no cambia para nada la cosa. Por ejemplo, el paludismo. Hace unos 30 años morían 3 millones de personas por paludismo todos los años en el mundo, de los cuales más del 90% eran en África, y de los cuales más de los 2/3 eran chicos de menos de 5 años. O sea, cuando uno habla de muertos por paludismo, piense en un negrito africano de 2 años, de 3 años, de 4 años que está muriendo. Esa es la realidad.
Ahora son muchos menos, mueren 400.000 por año. Pero la inmensa mayoría siguen siendo negritos africanos al sur del desierto que mueren por ese motivo. Bueno, este es el entorno mío. Les cuento algunas anécdotas mías que demuestran lo que es la sociedad. ¿Tenés las fotos a mano, Carlos, la de las camionetas? Sí, doctor. Sí, puede pasar. Yo sigo contando algunas cosas igual. El tema de los idiomas. En África, miren esto, un niño Jesús negro. A mí me causó mucha gracia ver Sagradas Familias, pesebres, todo negrito. Me parece fantástico, ¿no? Pero uno está acostumbrado a los niños Jesús blancos, ¿no es cierto? Bueno, a ver las camionetas. Oh, al revés, está primero la... Mirá, Centro de Saúde Natural, el nombre abajo es impronunciable, ¿no? Bueno, esto lo hizo una monja con quien yo me encontré en África, que es argentina, ¿no? Y hacía medicina naturista, con lo cual yo mucho no estaba de acuerdo, ¿no? Porque me trató una vez palúdicos con su medicina, lo cual yo le dije que no estaba de acuerdo. Pero la mujer estaba empeñada en crear un centro de salud mixto, con nuestra medicina y la de ella, y lo hizo, es eso, ¿no? Hizo un empeño pero terrible, una cosa fantástica, aunque no esté de acuerdo yo. Bueno, sigamos. Esto es en Angola, ¿eh? En la sabana coleña, en la zona rural. Ahí a pocos kilómetros hay leones, ¿no? Pero no van porque el hombre los aleja, no es como uno piensa, ¿no? Dale, a ver qué más. Bueno, esos son, sigamos mostrando los demás. Son participación de la gente en construcción de locales y empresas comunitarias, ¿no? En el sur de Angola. ¿Esta monja pertenece a la misma congregación de la hermana Teresa? No la ubico. ¿No la ubicas? Es negra, no, pues esas son que eran más de acá, de Argentina, creo. No sé, no tengo ni idea de dónde es esto. Sigamos, a ver. Bueno, esos son los vehículos. Ahí no puedes ir con un coche chiquito, ¿eh? Esto es lo mínimo, porque los caminos son un desastre. Hay algunas carreteras pavimentadas, pero inevitablemente, por el trabajo que hacemos nosotros, o que hacen ellos, mejor dicho, hay que ir con estos vehículos por lo menos. Sigamos. Y es la última foto. Bueno, listo. Les cuento unas anécdotas con los idiomas. El tema de los idiomas me obsesiona, porque en África hay 2.000 a 3.000 lenguas diferentes, ¿no? Pero hay 8 o 9 idiomas europeos. Y la enseñanza oficial se imparte en idioma europeo. Por ejemplo, en el Congo, de los 80 millones de habitantes, solamente el 30% habla francés, que era la lengua del colonizador belga. ¿Por qué? Son los que fueron a la escuela. El 70% son analfabetos y hablan la lengua tribal, nada más. Me pasó lo siguiente. Estaba en un hospital de 300 camas, de una sola planta, no había primer piso, ni ascensor, ni escaleras, ¿no? Muchos vivían en el hospital, estaban invalidados y vivían en el hospital. Y me vieron que había un enfermo, ¿no? Una enfermera que era monja, y se ven son monjas las enfermeras. Les aclaro, la iglesia en general y la católica en particular son los que sostienen la salud y educación en amplias regiones de África. Pues los gobiernos corruptos, muchos de ellos, no se hacen cargo y distribuyen la riqueza a los países entre los familiares y los allegados. Así que esta es la realidad. Yo le pregunté a una monja médica, negra, congoleña, qué pasaba si ellos se iban de ahí. Ella me dijo, y bueno, no hay más educación y salud. Y es cierto, es evidente que es así. Bueno, en ese hospital que les cuento, que esta mujer era directora, esta negrita hablaba 7 idiomas, 4 idiomas europeos y 3 africanos. Uno de los europeos era castellano. Era un privilegio para mí eso, ¿no? Bueno, les cuento, en la sala de internado del hospital, una de las enfermeras me habla en inglés, porque era de Kenia. Ahí todas hablaban francés, pero ella, como era de Kenia, la única que no era congoleña, me habló en inglés. Y me dijo si podía verse enfermo, que no sabían que tenía, etc. Yo me acerco al enfermo, intento hablarle, pero me dice, no habla francés, que era lengua franca, ¿no? Entonces lo revisé sin hablar con él.
y le dije mi conclusión en inglés a la monja de Kenia. Ella, y le pedí que le tradujera en idioma tribal mi conclusión al paciente, como una devolución. Pero ella no podía, porque hablaba inglés, francés, y no hablaba el idioma tribal de ese paciente. Le tuve que contar en francés a una compañera de ella, que hablaba lengua del paciente, que le contara lo que yo había hecho, o mi conclusión. Así que usaron 4 idiomas ahí. El castellano, en el cual yo pensaba, el francés, en el cual hablaban las enfermeras entre sí, el inglés, que yo hablaba con una de las enfermeras, y el idioma tribal, con el cual se le habló al paciente. Bueno, esto que les cuento que parece un chiste, es lo habitual. Es dramático esto, ¿no? Yo llegaba al hospital a la mañana, bonjour à tous, y me hacía sentar en este escritorio, y los negritos, lo digo cariñosamente, negritos, ¿no? Me iban trayendo los pacientes, los casos más raros, o no sé. Y algunos de ellos, la mayoría no hablaban francés. Entonces yo tenía que hablar en francés, en mi pobre francés, con el médico, y decirle que me diga, le pregunta al paciente qué le pasaba. Entonces el médico le hablaba en idioma tribal, y después el médico me contaba a mí qué pasaba. Después yo revisaba. Como mi trabajo tenía un fin didáctico, le hacía poner la mano, escuchar el corazón, lo que fuera, a los médicos, y después al terminar, el médico me decía que se podía escribir en la ficha clínica mi conclusión. Yo no puedo escribir en francés, puedo malamente hablar y entender algo, pero yo digo, no, puedo escribir en inglés si querés. Bueno, escribo en inglés, bueno, entonces en inglés el resumen. Así que mi mañana terminaba con 3 idiomas mezclados, francés, inglés y el castellano en mi cabeza, y terminaba muerto, veía pocos pacientes, pues no podía más. Voy a dar les doy como un ejemplo de lo que son los idiomas, y piensa en términos políticos, la dificultad de conseguir la unidad en un país, o mínimos acuerdos, cuando el único idioma que une a todos, y ni siquiera a todos, es el idioma del conquistador, del colonizador, del que avasalló al país. Es terrible esto, ¿no? Si hay un nacionalista, ¿en qué idioma va a hablar? Si en el Congo hay 300 idiomas distintos, en Nigeria hay 300 idiomas distintos, otros países tienen 20 idiomas distintos, países chiquitos, ¿no? Bueno, me pasó en Angola también, que viene ahora, lo que conté recién era en el Congo, ¿no? Ahora vamos a Angola. En Angola pasó en Luanda, en la capital, que trabajé una semana en un hospital, que atendía a un paciente que era policía, tenía insuficiencia cardíaca de causa desconocida. Lo interrogué, resultaba que era policía y que iba todas las tardes a tomar cerveza con sus amigos, así que era micropatía alcohólica, ¿no? Después un rato de hablar, dice, y también estuve en Cuba, me dice. Le digo, me hubieras dicho antes, porque hablaba castellano, y yo hablando en portugués con él con cierta dificultad, ¿no es cierto? Pero la máxima me pasó en la otra ciudad de Angola, en el sur, en Lubango, que di un par de charlas ahí para los médicos de ahí, del hospital de pediatría fui a dar las charlas, ¿no? Di temas en común de pediatría y de clínica médica, ¿no? Y había 3 blancos, 2 mujeres, médicos, ¿no? 2 mujeres y un hombre. Y hablé un rato con el hombre, yo, y al rato le pregunto a una de las negritas, estos blancos, los demás eran todos angolanos, ¿no? Los negritos. ¿Los blancos dónde eran? Porque ahí no hay, Angola no tiene blancos. El que es blanco no es angolano, ¿eh? Yo le pregunto a una, ¿de dónde son estos blancos? Me dijo, las 2 mujeres son rusas, médicas, ¿no? Y el médico es cubano. Y el tipo había dado conmigo como media hora en portugués, igual que el paciente, ¿no? Le digo, ¿pero qué haces? ¿Me haces hablar en portugués y sos cubano? No, el portugués es más fácil que el francés, pero de cualquier manera es un esfuerzo, ¿no? Bueno, quiero decir que el tema del idioma está en todos lados. Y algunos casos clínicos les cuento. Estamos por terminar. Carlos, ¿tengo unos minutos más? No, doctor. Bueno. Sí. Si querés mostrar el mapa, la zona de Goma en el Congo,